Ocupen sus lugares, hermanos, muchas gracias. En esta mañana de día de sábado, tarde de día de sábado, vamos a iniciar la plática de nuestro Dios. Vamos a agradecerle la vida que Él nos da y vamos a considerar una porción de su palabra. Les pido que ocupemos nuestros lugares, que pongamos la atención siempre debida a su palabra, para que la palabra dice la Escritura que es una semilla. Nuestro corazón se convierte en tierra. Así que nuestro corazón debe ser una semilla, debe ser una tierra que sea fértil, que sea blanda, que sea apta para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Dice el libro de Deuteronomio, me gustaría que iniciáramos con la plática de nuestro Dios, abriendo nuestras sagradas escrituras y leyendo lo que dice Deuteronomio capítulo número 14. Dice Deuteronomio en su capítulo número 14, versículo número 22 y 23, de la siguiente manera. Deuteronomio 14, 22 y 23. Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiere el campo cada un año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amén. La palabra de nuestro Dios menciona, hermanos, que como parte del pueblo de Israel, como parte del Israel de Dios, nosotros tenemos esa responsabilidad, esa obligación de ¿qué? Dice la Escritura, indispensablemente. ¿Qué quiere decir la palabra indispensablemente? Que es de suma importancia. Algo que es indispensable, ¿qué quiere decir? Algo que si falta es esencial. Algo que si llega a faltar ese elemento, ¿qué pasa? La operación, el trabajo, el desarrollo, el proceso, el progreso, ¿cómo queda, hermanos? Queda inconcluso, queda trunco, queda quizá, es más, no se puede llevar a cabo, quizá hasta no se pueda iniciar. Es decir, que la Escritura menciona que es importante, importantísimo, que como hijos de Dios podamos diezmar. ¿Qué es lo que debemos de diezmar? Aquello que diere su fruto, aquello que nosotros trabajemos y que nos dé un fruto, nos dé algo que podamos utilizar con un objetivo claro. Dice a la palabra de nuestro Dios, en el 23 hasta el final, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. La palabra temer también significa creer. Yo me temo o yo creo que está pasando esta situación. Pues para que creas, para que aprendas a creer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Que para que reconozcamos que todo lo que nosotros tenemos, ¿de quién proviene? De Dios. Para que aprendas a reconocer que nada es por qué, dice la Escritura, nada es por tus propias fuerzas, nada es por tu propia voluntad, nada es porque realmente tú seas suficiente o que seas muy capaz, sino porque Dios te lo ha concedido. La pregunta es, hermanos, ¿hay que diezmar solamente hasta que tengamos mucho o también hay que aprender a diezmar cuando hay poco? En todo momento, en ambas. Porque dice la Escritura, indispensablemente que diezmarás, no importando la condición, ya sea que recibas poco o que recibas mucho, debes de diezmar. Vamos a ver dos ejemplos claros. Dice Génesis capítulo número 14. Esta primera lectura que les daba de Deuteronomio, dice la Escritura que, más bien la palabra Deuteronomio quiere decir repetición, la repetición de la ley. Pero hubo hombres antes
de que ya habían diezmado, porque antes la ley, ¿cómo fue dada? De manera oral, pero escrita ¿en dónde? En los corazones, en la mente. Antes de que fueran escritos en tablas de piedra, se escribieron en los corazones de los hombres. Dice Génesis capítulo número 14. Versículo número 14 también. Catorce. La escritura menciona que hubo un tiempo en el que Lot vivía en Sodoma y Gomorra y que hubo unos reyes que se levantaron en contra de otros, entre ellos los reyes de Sodoma y Gomorra. Estos reyes fueron y sitiaron la ciudad y la despojaron. Y dentro de los despojos no solamente son bienes, oro, plata, ganado, etcétera, sino también se llevaron gente. Y dentro de la gente que se llevaron a Lot. Esto llegó a oídos de Abraham, y lo que hizo Abraham fue ir y rescatar a Lot, juntar personas que vivían cerca de él y algunos siervos, e ir a rescatar a Lot. Y dice el versículo número 14: y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero. Cuando la escritura menciona la palabra hermano en este sentido, no es que Lot fuera su hermano, literalmente hablando, era su sobrino, porque era hijo del hermano varón de Lot. Pero dice hermano porque habla acerca de una familiaridad, habla acerca de que hay una relación familiar. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fuelos siguiendo hasta Obá, que está a la izquierda de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano y su hacienda, y también las mujeres y la gente. Dice la escritura que de noche llega Abraham con estos 318 varones. ¿Y qué recupera? Recupera lo que le habían quitado a Sodoma y Gomorra. Había recuperado a personas, a Lot, y también la hacienda de Lot. Versículo número 17. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Shabe, que es del valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole, y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y diole a Abraham los diezmos de todo. Es decir, que Abraham, ¿de quién le dio los diezmos? De todo lo que él había recuperado. De lo que había Abraham recuperado de aquella batalla, Abraham le dio el diezmo ¿a quién? A Melquisedec. La pregunta es, para este tiempo, ¿el sacerdocio levítico estaba vigente? No, no estaba vigente, porque todavía no estaban las tribus. Es Abraham, Isaac, Jacob. Pasa el tiempo y ahora ya en el desierto se establece el sacerdocio. Es decir, que muchos años antes existía un hombre llamado Melquisedec. Era sacerdote. ¿Qué quiere decir esta parte? Que le servía al Dios alto, al Dios el Dios que en ese momento no era el Dios de Israel, pero sí era el Dios de Abraham, era el Dios de Lot, era el Dios de Enoc, era el Dios de Enos, era el Dios de Noé. Es decir, un Dios todopoderoso, el Dios alto. Dice la escritura entonces que llega Abraham con Melquisedec y lo bendice, porque había regresado pues de una batalla, de un despojo. Y entonces, ¿qué hace
¿qué hace Abraham? Le da el diezmo. Yo les pregunto, ¿tenía Abraham o llevaba recursos para dar el diezmo, sí o no? ¿Por qué? Porque llevaba mucho. Así es, eran los despojos del despojo, ¿no? Era el despojo del despojo. Primero, ¿quiénes despojaron? Pues primero despojaron a los de Sodoma, después Abraham les quita los despojos y del despojo, Abraham le da ¿a quién? A Melquisedec. Es decir, que en este escenario para Abraham le fue difícil diezmar. No, ¿por qué? Porque llevaba suficiente, ¿estamos de acuerdo? Dice el versículo número 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, ahora la pregunta es, ¿Abraham podía quedarse con ese botín de despojo, sí o no? Sí, porque él lo había trabajado en recuperarlo. Él había rescatado a Lot, y no solo a Lot y a su familia, sino también a hombres y mujeres de Sodoma y de Gomorra. Entonces él podría atribuirse ese botín. Pero el versículo número 21 nos enseña lo siguiente. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti la hacienda. Quédate con el botín, solamente regrésame a quiénes, a mis ciudadanos, a los hombres y mujeres de mi ciudad. Versículo número 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas, yo enriquecí a Abraham. A pesar de que Abraham pudo haberse quedado con ese recurso, solamente tomó lo proporcional. ¿Para qué, hermanos? Para el diezmo. Solamente tomó lo que él sabía que le correspondía. ¿A quién? A Dios. Como una manera también de ¿qué? De agradecimiento. Porque si Abraham pudo entrar y salir de ese, vamos a decirlo así, de ese rescate hacia Lot, porque, hermanos, Abraham, ¿por quién iba? ¿Por todas las gentes o por quién iba? Iba por Lot, pero todavía se arriesgó Abraham a traer ¿qué? A traerse gentes, a recuperar bienes. Abraham había trabajado por ese botín, pero Abraham no iba, su corazón no iba en pos de ¿qué? De lo económico. Su corazón no iba en pos de los bienes. Su corazón iba en pos de rescatar a su sobrino, su hermano, haciendo referencia a que era su cercano, muy amado. Y entonces la escritura menciona que el rey le dice, quédate con los bienes. En pocas palabras, quédate con ¿qué? Quédate con el dinero. Yo nada más quiero a las personas. ¿Y qué dice Abraham? No, no quiero ni un hilo para mis zapatos, ni una correa para mis sandalias. Te lo regreso. Lo único que hizo Abraham, ¿qué fue? Tomar lo que le correspondía a quién. A Dios, a Dios. Porque ¿quién lo dejó entrar y salir? Dios. Porque dice Abraham, yo reconozco que el Dios alto ha sido conmigo. Y no quiero que tú, al yo quedarme y aceptar el botín, vamos a decirlo de esta manera, después se corre el rumor de que el rey de Sodoma me hizo rico o que yo me quedé con su dinero. No, no quiero nada de eso. Versículo número 24. Sacando solamente lo que comieron los mancebos y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Es decir, que lo único que hizo Abraham con ese botín o con ese recurso que recuperó, ¿qué hizo? Hubo en el traslado, tomamos parte para alimentarnos. Ahora sí que los gastos, diré mi hermano, los viáticos y una porción quizá de sueldo, de ganancia, pero no para Abraham, sino para estos hombres que eran como vecinos de Abraham y unos más, otros más sus siervos. Entonces aquí vemos a un hombre que da porque tiene,
tiene la forma. Pero vamos a ver ahora, y hermanos, en el entendido, ¿qué es más fácil? ¿Dar cuando uno tiene o dar cuando uno no tiene? ¿O cuando es escaso? ¿Qué es más fácil? Dar cuando uno tiene. Dar cuando a uno le está yendo bien. Y uno diezma cuando el sueldo o la ganancia en el negocio pues es alta. Y dice, no, pues ahí no me pesa, por así decirlo, porque a veces hasta llegamos a utilizar esa frase. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando el recurso es mínimo? Cuando es poco, cuando no hay. Vamos a ver otro ejemplo. Dice Génesis capítulo número 27. Versículo número 41 al 45. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hermano menor, y díjole, su hijo menor, y díjole: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y húyete a Labán mi hermano a Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Hasta ahí. Conocemos la historia en donde Jacob toma la primogenitura de Esaú. Sabemos que hay un acuerdo previo, que Esaú desprecia la primogenitura, y la bendición de Isaac va hacia ¿quién? Hacia Jacob. Capítulo número 28, versículo número 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo, y mandóle diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Fíjense el momento y las circunstancias. La bendición de la primogenitura, ¿en quién recae? A Jacob. Esaú se entera, Esaú se entristece, llora, se enoja, amarga su vida y dice: voy a esperar hasta que muera mi hermano hasta que muera mi padre para matar a mi hermano por lo que me ha hecho. Sus padres se enteran de esta situación y le dicen: vete porque la situación va a ser muy complicada, va a ser delicada. Vete a Padán Aram con tu tío Labán. Y hermanos, aquí vemos que Isaac no le da bienes. ¿O sí le da bienes a Jacob para que se vaya? No le da bienes. ¿Qué le dice? Y el Dios, versículo 3, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar. No te estoy dando nada para que vayas y trabajes. En pocas palabras, ¿qué le dijo? Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo. No te puedo o no te voy a dar nada. Tú ve, pero Dios será contigo y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblo. 4. Y te dé la bendición de Abraham a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Versículo número 10. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán, y encontró con
un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Llevaba tan pocas cosas Jacob, que ¿qué tuvo que tomar como almohada, hermanos? Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. ¿Con qué iba Jacob? Con nada. ¿Pero qué había recibido, hermanos? Una bendición. En ese momento, ¿qué tenía Jacob? Como dice la Escritura acerca del Maestro Jesús, que no tenía ni en dónde, ¿qué, hermanos? Recostar su cabeza. ¿Qué tuvo que tomar Jacob? Unas piedras para ponérselas como almohada. ¿Qué situación tan precaria? ¿Estamos? ¿Estamos en lo correcto? ¿Qué situación tan difícil? Pero ¿cuál era la confianza de Jacob? La bendición que Dios le había dado a través de su padre. Y dice la Escritura que tiene un sueño. Y vamos a leer ese sueño. Versículo número 12. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, o una escalera, y su cabeza tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es decir, una escalera que la base, ¿cuál era? La tierra. Y la punta de la otra escalera, ¿cuál era? El cielo. Es un sueño. Versículo número 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. No voy a apartarme de ti hasta que tengas, ¿qué? Bendición. Que no solamente tú seas bendición, sino también que quienes sean bendición. Tu simiente, hasta que se multiplique. Versículo número 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No de miedo, sino de santidad, sino de respeto. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la primera ciudad. E hizo Jacob voto. ¿Qué es un voto, hermanos? Una promesa. E hizo Jacob una promesa, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere, y lo único que pido es que me dé, ¿qué? Pan para comer y vestido para vestir. Pregunta: ¿Jacob pedía riquezas? ¿Pedía poder? ¿Pedía autoridad? ¿Pedía renombre? ¿Pedía bienes? No, su corazón era sencillo, humilde, simple. ¿Qué era lo único que pedía Jacob? Pan y vestido. E hizo voto Jacob diciendo: si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare, porque voy a regresar, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y todo lo que me dieres, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. En ese momento, Jacob, ¿qué tenía? Nada. Nada. Pero Jacob no le dijo: si tú me multiplicas, si tú me llenas de bienes, ahora sí te voy a dar. Dice: de todo lo que me dieres,
sea poco o sea mucho, porque yo pido poco, sea poco o mucho, ¿qué va a pasar? El diezmo te lo voy a dar. Hermanos, la palabra de nuestro Dios es clara. Si nosotros ganamos 100 pesos, ¿cuánto es el diezmo, hermanos? 10 pesos. Si soy asalariado, así se hace la contabilidad. Si tengo un negocio, diezmo de la ganancia. Pero no tengo que hacer el apartado de que mi luz, mi agua, las colegiaturas, el pago de la casa, el pago de la renta, el pago... No. Si mi producto me costó 20 pesos y le gano 10 pesos porque lo vendo en 30, ¿de qué voy a dar el diezmo? De los 10. No voy a estar sacando los gastos, solamente de la ganancia. Si mi producto me costó 20 y lo vendí en 40, ¿cuánto es mi ganancia? 20. Y doy mi ganancia de los 20. No le estoy quitando, ay, es que el sueldo, y es que no, lo doy. ¿Por qué, hermanos? Porque ese dinero, ese recurso tiene bendición. No tengo que estar rebuscando y quitando. Y ojo, hermanos, si a mí que hoy gano 100 y que mi diezmo son 10, no lo doy. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que mi corazón no está preparado para ganar 1000 y después diezmar 100. ¿Sí me siguen, hermanos, hasta ahí? Porque no estoy dando, o sea, dice la Escritura y ahorita lo vamos a ver, si en lo poco me fuiste fiel, ¿qué quiere decir ese versículo? Si tú ganando 100 dabas tus 10, es un ejercicio para prepararte para después cuando ganes 1000, no te cueste dar ¿qué? No te cueste dar 100. Pero en ocasiones queremos hacerlo al revés. Hasta que yo gane 1000, voy a dar ¿qué? Voy a dar mis 100, pero mientras no gane 1000 no puedo. Si en lo poco fuiste fiel, ahora sí te puedo dar mucho. Dice Mateo capítulo número 25. Versículo número 20 dice así. Es la parábola de los talentos, que un hombre repartió. A uno dio 5, a uno dio 2 y a uno dio 1. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que él sabía que podían manejar. El hombre que hace referencia a esta parábola es un hombre que conocía la condición de ¿quién? De sus siervos. Y al que le dio 5 sabía por qué le daba 5. Porque su corazón y su mente y sus capacidades le daban para tener 5. Al que le dio 2 era porque sabía que podía con los 2. Y al que le dio 1 sabía que podía con ese 1. Versículo número 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, lo multiplicó, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Versículo número 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más.
Y al que no tuviere, aún lo que tiene, que es poco, le será quitado. Este hombre que tuvo un talento y que se quedó con el talento, ¿qué nos enseña? Que tuvo miedo. Son 100 pesos que gano, tengo que dar 10. Y falta esto, esto y esto. Y no lo damos. ¿Qué mostramos? Miedo. Tengo miedo de quedarme sin recurso. Tengo miedo de que no me alcance. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy reteniendo, ¿qué, hermanos? La bendición de nuestro Dios. Y me estoy esperando, pero de verdad, ahorita no puedo. Estoy ganando nada más 10 y 100 y no puedo dar los 10. Pero vas a ver, cuando gane 1000, ahora sí voy a dar los 100 sin problema. Pregunta, ¿quién nos asegura que vamos a ganar 1000? Si en lo poco no somos fiel, cuando tengamos, que quizá tengamos mucho, hermanos, mucho menos. Al contrario, hasta eso nos puede hacer perder. ¿Perder qué? Perder nuestra vida misma, porque entonces ya encontré que no haciéndolo, que laborando en días que no tengo que laborar, que haciendo una actividad que no debo de hacer, pues sí obtengo recurso. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho. Y también dice la Escritura en Eclesiastés capítulo número 11. Acompáñenme a leer este libro que escribió un hombre muy sabio y que tuvo mucho, pero que aún en su abundancia sabía que las cosas se tenían que hacer. Sabía que todo se lo debía ¿a quién? A Dios. Este hombre sabio fue Salomón. Eclesiastés capítulo número 11, versículo número 4, dice de la siguiente manera: el que al viento mira no sembrará, y al que mira las nubes no segará. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues hasta que yo gane 1000, voy a dar mis 100. El que está esperando hasta que lleguen los 1000, ¿qué va a pasar con él? Quizás se quede toda la vida esperando. Y quizá toda su vida sea de 100. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca aprendió a dar sus 10. Porque nunca estuvo dispuesto a desprenderse. Porque siempre que tuvo, hermanos, tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo? Dice Malaquías. ¿De qué tiene miedo el hombre? De probar a Dios. De probar a Dios. Malaquías capítulo número 10. 3. Malaquías 3. Versículo número 8. ¿Robará el hombre a Dios? Metafóricamente, utilizando las figuras de retórica, ¿en dónde vive Dios? ¿Dónde es su morada? En el tercer cielo. Dice la Escritura, aquí los cielos de los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero consideramos la morada de Dios aquel tercer cielo. A ver, ¿quién ya subió a ese tercer cielo? Entró a la casa de Dios, a su morada, y le quitó algo. No, no, ¿verdad? No podemos. Pero es una expresión que sí tiene un sentido también literal. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y el pueblo contesta. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Porque aquí en otras versiones, hermanos, dice los diezmos y las ofrendas. Pero esta versión nos aterriza al punto. Los diezmos y ¿qué? Y las primicias. Diezmar no es ofrendar, hermanos. ¿Ofrendar qué es? Es dar algo voluntario. O sea, meto mi mano a la bolsa, pues veo las monedas, pues las doy. ¿No? Pero ¿qué es diezmar? ¿Y qué es dar la primicia?
La, la pregunta es, ¿ofrendar es ley? No, ofrendar no es ley. ¿Diezmar es ley? Sí es ley. ¿Dar la primicia es ley? Sí. Bueno, ofrendar en el sentido de ofrecer holocausto, sí, sí es ley. Pero en el sentido de ya la parte económica, aterrizándolo a este punto, ¿diezmar es ley? Claro que es ley. ¿Dar la primicia es ley? Claro que es ley. Por eso dice, ¿en qué me habéis robado? En el diezmo y en la primicia. ¿Qué es la primicia? Cuando entro a un trabajo, cuando pongo un negocio, doy lo primero. Y ahí es un tanto abierto. Puedo dar todo mi sueldo, mi día de trabajo, lo primero que vendí. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el diezmo, ¿qué es? La 10ª parte. Y por eso dice la Escritura, malditos sois con maldición, versículo número 9, porque vosotros, la nación toda, ¿me habéis qué? Robado. ¿Qué empezó a dejar de hacer el pueblo? Empezó a dejar de diezmar. Y por dejar de diezmar, ¿qué vino a ellos? Una maldición, porque nadie diezma. Versículo número 10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y sabemos que es la doctrina, la palabra. Pero también, hermanos, por diezmar, ¿no habrá más alimento en nuestra casa? ¿Por diezmar no habrá más bendición en nuestra casa? Claro que sí. Por diezmar, claro que podemos traer bendición a nuestra casa. Dice el versículo, probadme ahora en esto. Prueba a Dios. Pero ¿qué también significa la palabra prueba? La palabra prueba es algo que se da de un momento a otro. La palabra prueba o el concepto de prueba es algo que cuesta, no cuesta, o es algo sencillo o es algo difícil. ¿Una prueba es algo sencillo o difícil? Es difícil, hermanos. En ocasiones a nosotros se nos puede hacer difícil diezmar. En ocasiones puede que sí, porque haciendo las cuentas, ¿qué pasa? No completo. Pero dice la Escritura, pruébalo. Necesito que camines en fe. Necesito que dejes de tener miedo a que no te alcance. Porque si tú superas ese miedo, me estás probando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Si tú pruebas, si tú te esfuerzas y dejas de tener miedo y cumples con tu parte, voy a abrir las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobre, ¿y qué, hermanos? Y abunde. Versículo número 11. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Esto también lo vemos en nuestros días. Trabajamos, nos esforzamos. Y hermanos, a veces se dan las cosas o no se dan las cosas. No se dan, hermanos. A veces no se da. Y nos rompemos la cabeza y decimos, ¿por qué no salen los negocios? ¿Por qué no sale el trabajo? ¿Por qué en el trabajo me está costando tanto poder sacar los pendientes adelante? ¿Qué dice la Escritura? Voy a increpar. ¿Qué significa la palabra increpar? ¿Qué significa? Voy a afrontar, voy a ponerme por delante, voy a retar, voy a salir adelante por ti. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que vamos a trabajar y las cosas se van a dar. Que vamos a sembrar y lo que sembremos, ¿qué va a pasar? No va a quedar muerto, sino que va a dar fruto. Es decir, que
el esfuerzo de nuestro trabajo va a rendir. Versículo número 12. Y todas las gentes os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Las gentes, ¿qué van a decir? ¿Cómo le haces? ¿Por qué te va bien? ¿Por qué cuando tú le hablas a un cliente, le dices que el cliente te dice, sí, ven, hazme el trabajo, véndeme? ¿Por qué en el trabajo te suben de puesto? ¿Por qué en el trabajo cierras negocios? ¿Por qué en el trabajo te tratan bien? ¿Por qué no tienes problemas con tus colaboradores, con tus superiores? Bienaventurado. ¿Porque qué haces? Diezmas. ¿Y el fruto? No cuesta. Bueno, sí cuesta, pero ya no. Y el devorador, hermanos, ya no está ahí. Ya no. Porque ¿quién lo ha increpado? ¿Quién lo ha enfrentado? Dios. ¿Y quién es el que pone bendición en nuestro trabajo? Dios. Vamos a concluir con lo que dice primer libro de las Crónicas, capítulo número 29. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 29, versículo número 18. Versículo número 11. Primer libro de las Crónicas 29, 11. Dice así, son palabras de David. David, ya un hombre grande, un hombre que sirvió a Dios, un hombre que cumplió a Dios, pero que también reconoció que todo lo que él había tenido en la vida, ¿de quién era? De Dios. Versículo número 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas o dominas a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y la fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes. Porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. ¿De quién es el recurso? ¿De quién es el sueldo que recibimos, hermanos? ¿De quién? De Dios. Podríamos decir que es nuestro y que le damos a Dios la 10ª parte. No, Él nos deja el 90%. Eso que cae en nuestra mesa, ¿de quién es? De Dios. De lo recibido de tu mano, te damos. Versículo número 15. Porque nosotros somos extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días, cual sombra sobre la tierra, y no dan espera. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos aprestado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con la alegría que tu pueblo he aquí se ha hallado ahora. Ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Dice la Escritura que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué Dios ama al dador alegre, hermanos? Porque
yo ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ustedes creen que Dios nos da? ¿Con pesar, con dolor o con amor? Con amor. Si Dios nos da con amor, si a Dios no le pesa, usando esta forma retórica y metafórica del antropomorfismo y del antropopatismo, si Dios fuera que es nuestro Padre y dice, ten, te doy, y no le pesa, no le cuesta, no nos reprocha, como dice la Escritura, no se hiere, no nos reclama, ¿por qué a nosotros sí? ¿Por qué a nosotros sí? Híjole, pues, tengo que dar 10, y ya ganando 1000, pues tengo que dar 100, y ya ganando más, pues tengo que dar, porque Dios ama, porque Dios bendice, porque Dios multiplica, porque Dios prospera. ¿A quién? Al que da con alegría. Porque ¿qué está haciendo ese que da con alegría? Reconoce que Dios es el dador de todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Tú me das, no es mío, dejas que me quede con un 90%. Ese 10% es tuyo. Y si ese 10% es de Dios, no tengo que estar persiguiéndolo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué? No, nunca me perteneció, nunca fue mío. Solo fui un administrador para retornarlo a aquel del cual son absolutamente todas las cosas. Procuremos con todo corazón, con todo fervor y con toda disposición cumplir, para que lo probemos y veamos cómo Dios nos multiplica. No solamente viendo los bienes, hermanos, viendo que la paz, la misericordia, la benevolencia, la salud en cada uno de nuestros hogares. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Paz a vosotros.